Filipenses 4, 8 y 9. Viene de la Nueva Traducción Viviente y dice así, 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios. Yo Quiero que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Nosotros. Amén, amén. ¿Con cuántos está el Dios de paz? Con nosotros, conmigo. Con todos está. Amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Por ahí se escuchó la voz de Bere. Bere, bienvenida, gloria a Dios. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con una prédica que se llama, ¿cómo dice ahí? A ver, ¿quién dice por ahí que La culpa. La culpa, incluso por ahí hay un dicho que de repente dicen que nadie se la quiere echar, ¿verdad? Que nadie quiere tener la culpa con uno. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver, con esto vamos a finalizar las cosas, entre paréntesis, negativas, las cosas que debemos de descubrir en nosotros. Y la próxima semana vamos a empezar a hablar ya de lo que es la esperanza, de lo que es la fe, y ya vamos a adentrarnos en una circunstancia de que nosotros ya sacamos todo lo malo, ya sacamos la falta de perdón, ya sacamos la culpa, ya sacamos todo lo negativo y vamos a empezar a hablar en positivo. ¿Para qué? Para que a partir del próximo mes de junio nosotros empecemos a ver resultados que nunca hemos visto en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, que así sea. Amén, amén. Amén. Los que estén de acuerdo, pues digan amén, ¿no? Amén, amén. Y gloria a Dios. Amén, amén. Perfecto. Y esto se basa en el versículo, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28 al 30. En la palabra de Dios nos habla muchas veces de cuestiones de culpa, pero no nos habla de que Dios haya culpado a la gente, sino que nos habla más bien de que nosotros somos los que nos culpamos y nosotros por esa situación de culpa, como vemos ahí, esa roca que traemos cargando a nuestras espaldas, generamos negatividad en nuestra vida. ¿Anita no se lo comentó? No, Anita no. Perfecto. Ok, pues vamos a empezar y vamos a entrar con el contexto. Dice aquí que la culpa es, el sentimiento de culpa es una de las experiencias emocionales más dolorosas que puede causar vergüenza, temor, tristeza, enojo, angustia e incluso, fíjense nada más, e incluso enfermedades físicas. Permítanme tantito, déjenme conectar, Anita. Aquí vamos rápido a conectar. Ana Lilia, aquí está. Hola, Anita, bienvenida. Todavía no contesta. Okay. Ya me emociono, ¿verdad? Ok. Pero ya va a contestar. Bueno, seguimos. Ahí está. Ahora sí. Hola, Anita, bienvenida. Buenos días, Anita. Buenos días, Anita, bienvenida. Ok, continuamos. Decíamos que la culpa, ese sentimiento de culpa nos puede causar vergüenza, temor, tristeza, enojo, angustia e incluso enfermedades físicas. La culpa nos puede causar enfermedades físicas. Muy parecido a la falta de perdón, ¿verdad? Que vimos hace unas semanas. Dice, dependiendo de las elecciones personales, la culpa puede ser altamente destructiva, como en el caso de Judas, que recuerdan que se cuelga, dice la palabra que se cuelga, ¿sí? Porque se sintió mal por lo que hizo, se sintió culpable por lo que hizo, o
pueden ser también altamente positivas, como en el caso de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro utilizó la culpa para bien y entonces decidió seguir a Cristo y entonces cambió su vida. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Vamos a continuar con lo que es la culpa. Entonces vemos aquí dos cosas, que la culpa puede ser positiva o puede ser negativa y destructiva. Hay que poner ahí mucha atención. Seguimos con el contexto y decíamos que está basado en Mateo 11, 28, 30 y dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es más fácil y mi carga es ligera. En este contexto, sí, de Mateo, Jesús en la cruz cargó todas nuestras culpas y nuestros pecados, o cargó ambos. A ver, platíquenme, abran sus micros y díganme qué piensan. ¿Cargó nuestras culpas y nuestros pecados, o nada más cargó nuestros pecados, o nada más cargó nuestras culpas? ¿Qué opinan? A ver, Mari. Pues nuestros pecados. Ok. A ver, Bere. Yo creo que también nada más los pecados. Ok. Nash. A ver, Nash, ¿tú qué opinas? También. Okay. Anita. ¿Los pecados? Ok. Suegro. Ok, perfecto. Sin embargo, acuérdense bien que nos dice la palabra que cuando Jesús murió, llevó no todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, por su llaga fuimos sanados. Entonces, si nos está hablando en las láminas pasadas que la culpa puede producir una enfermedad física, y dice la palabra que por su llaga fuimos sanados, entonces, ¿no se pudo haber llevado también las culpas? Vamos a ver más adelante, vamos a checarlo. Vamos a checarlo para que veamos de qué se trata. Dicen, miren aquí, el bosquejo dice así. Número 1, saber. Aquí vamos a aprender. Saber las consecuencias de una conciencia culpable. Tenemos que aprender a sentir que Dios ha hecho la provisión para librarnos de la culpa. Y también vamos a aprender a hacer, que es confesar las culpas, aceptar el perdón y vivir en Cristo. Esto es lo que esta semana nosotros vamos a trabajar. La tarea real de esta semana va a ser saber qué cosas traigo o por lo que me estoy echando yo la culpa. Sentir, ¿sí?, lo que Dios ha hecho para mí y hacer, que es confesar mis culpas, aceptar el perdón o pedir perdón y vivir en Cristo. Un ejemplo, pastor, de las cosas que nos echamos de culpa. Por ejemplo, muchas veces puede llegar a pasar. Una persona, ustedes dejan abierta la puerta porque van a tirar la basura. Y se sale el niño de la señora. Y la señora les echa la culpa y ustedes se sale el niño se pierde o la señora se asusta y ustedes se sienten culpables. ¿Sí? Y aquí no hubo ningún problema. La señora no cuidó al bebé, no cuidó al niño, no cuidó lo que sea. ¿Sí? Otra cuestión, en el trabajo, de repente no se llegan a las metas y yo me echo la culpa. Somos un equipo, pero yo me echo la culpa. ¿Sí? ¿Qué más? De comer, también tenemos culpa. En la vida de pareja, ¿sí? Llega el esposo de mal humor y nos sentimos, o la esposa de mal humor, y sentimos que nosotros somos los culpables de su mal humor. Con la comida, dice la pastora, voy y me echo 30 tacos y después me siento culpable, ¿verdad? Eso no pasa. O me como unas papitas con harta salsita bien rica. Ay, Dios mío, hasta se me hizo agua la boca. Y después que me las acabo de comer, empiezo a sentir culpa. Pero
al final de cuentas ya no estoy disfrutando y me hace más daño sentir culpa que las papitas que me comí. Y más ahora que se ven unas bolsotas y traen bien poquitas, ¿verdad? Ya nos roban hasta en eso. Pero bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver 3 aspectos. El primero que dice aquí, la culpa afecta la vida del hombre. Pero no nada más del hombre, sino de todo, del hombre y de la mujer, de todo el género, hombre como género. Y miren, inciso A dice, lo separa de Dios y de su prójimo. ¿Ustedes creen que la culpa nos separe de Dios? ¿Que la culpa nos separe de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos? Pues miren, fíjense lo que pasó aquí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo manifestaron la culpa que experimentaron? Dice Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Este es uno de los primeros casos bueno, en la palabra de Dios es el primer caso de culpa que se tuvo y que provocó un problema grave. ¿Cuál? Que nos sacaran a todos del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque la culpa se la echó a Adán, a Eva, ¿no? Dice, la mujer que tú me diste, Señor. Y luego Eva dijo, la serpiente me engañó y la serpiente pues ya no tuvo a quien culpar. Y pues ni modo, a todos les tocó castigo. Nadie absorbió su responsabilidad. ¿Cómo podemos quitar la culpa? Con responsabilidad. Y ahorita lo vamos a ver. Dice aquí, se escondieron de Dios, Adán y Eva, y se acusaron el uno al otro tratando de escapar de las consecuencias. Yo no fui. ¿Alguien algunas veces ha hecho eso? Sí. ¿Alguien ha aventado una piedra y escondido la mano? Sí. Todos hemos caído en las dos partes. Hemos sido culpados injustamente y hemos generado que culpen a otros por nuestras propias consecuencias. ¿Sí? Y eso trae una calamidad a nuestra vida. Sobre todo porque nuestro espíritu interno, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él no es capaz de generar una mentira. Y nos va a estar redarguyendo y redarguyendo y redarguyendo. Y eso nos va a provocar una locura en nuestra cabeza. Y nosotros vamos a tratar de escondernos y tratar de escondernos. Pero en la lámina pasada, como vimos, decía, porque estaba desnudo. Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Contra Dios nosotros estamos desnudos. Así traigamos una armadura, así traigamos un overol de estos para que no dé el coronavirus y la careta y el gorro y todo, y los zapatos, todo. Para Dios estamos desnudos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ocultarle nada, nada. Entonces Él lo sabe todo. ¿Por qué esconderlo? Y ese esconderlo nos genera, como lo vimos, hasta enfermedad. Dice aquí, inciso B, dice, la culpa afecta la vida del hombre y en el inciso B dice, produce angustia mental. En Egipto, ¿qué recuerdos de remordimiento tenían los hermanos de José? ¿Se acuerdan los hermanos de José que lo vendieron? Lo iban a matar, lo echaron al pozo, lo vendieron. Ellos se sintieron mal, miren lo que nos dice Génesis 42:21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La culpa causa angustia, como lo vimos anteriormente. La culpa causa enfermedad, locura incluso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían hecho las cosas mal. Y en lugar de ir por él, pedirle perdón, pues no, ni hablar, se sentían angustiados. Y eso los abrumó por muchos años.
Seguimos aquí con lo que afecta a la vida. Dice el inciso B que produce una angustia mental. La culpa está asociada con el pasado. Ojo con esto, es muy importante. No nos culpamos por el futuro, ¿verdad? ¿Quién se culpa de lo que van a hacer dentro de 5 años? Bueno, el año que entra. Ya no estamos culpando de lo que vamos a hacer el año que entra. ¿Verdad que no? Nos culpamos por lo que supuestamente hicimos o por lo que nos hicieron, pero lo que ya pasó. Dice, una imagen, un evento que se repite. ¿Dónde? ¿Dónde se repite? En la mente, ¿no? En la mente. En la mente. Los sueños o pesadillas. Y aquí vemos al muchacho que está llorando, ¿verdad? Se siente mal el muchacho porque pues, algo ha de haber hecho, ¿verdad? Algo ha de haber hecho, se ha de haber comido pues, por lo menos unas hamburguesas y 2 tacos al pastor de ahí del Greñas, que están tan sabrosos. Siente culpa dentro de él porque va a engordar, ¿verdad? Y ahora con la cuarentena, pues tremendo. Está generándole una angustia. ¿Pero qué creen? Pues las cosas ya pasaron. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que está provocando en nosotros. Dice el inciso C, destruye la salud física. ¿Qué nos enseña la experiencia de David acerca de la culpa y de las consecuencias físicas? Fíjense, David fue uno de los tremendos amados de Dios y sin embargo el problema de él fue la culpa que tuvo por mucho tiempo, por lo que él hizo. Y sin embargo, lo vimos la semana pasada, creo, que hablamos de David. Sin embargo, ese problema de haberse culpado por todo lo que pasó, porque al final de cuentas sí tenía responsabilidades, en lugar de asumir las responsabilidades, lo cayó. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día. Todo el día. La culpa nos está corrompiendo todo el tiempo. ¿Alguien ha sentido alguna vez este sentimiento? ¿Alguien ha sentido estas sensaciones de que lo están carcomiendo por algo que hicieron? Yo creo que todos, yo creo que todos, digo, esto es algo normal, que no debería de ser, como dice la pastora. Sin embargo, es algo que se ha vuelto cotidiano en nuestras vidas. Seguimos con el inciso C que destruye la salud física y dice, fíjense esto tan interesante, aquí parece una palabra de trabalenguas, dice, la psiconeuroinmunología identifica que la culpa deteriora de inmediato la conducta y a la larga destruye la salud física. Fíjense nada más, o sea, que estamos hablando de que aquí dice que lo que está en la psique, en la mente, en el cerebro y en nuestro sistema inmunológico es afectado por algo que no existe, por algo ficticio, por algo que se parece a algo que yo creí que había pasado y que tú creíste, que los dos creímos y que después de mucho tiempo no sucedió. Cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad inmunológica del mundo es mera coincidencia. Es mera coincidencia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que terriblemente la culpa va dañando nuestra estima, va dañando nuestra personalidad y termina por dañar nuestro cuerpo, nuestra salud. Nuestra salud termina siendo dañada por un pensamiento, por un sentimiento que no existe. Acá ya me paré. Ahora sí. Dice que la culpa es eliminada por Dios. ¿Quién elimina la culpa? Dios. Dios, amén, amén. Dice, a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí,
En la cruz, Jesús se llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras culpas. Se las llevó ahí. Dice aquí, dice, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros pecados están perdonados? ¡Wow! Dice Romanos 8:1, viviendo en el Espíritu, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, ¿quién de ustedes anda conforme a Cristo Jesús? Yo, amén. 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 Amén, amén. Entonces, ¿dónde están sus culpas? En la cruz del Calvario, Cristo ya se las llevó hace siglos. Ya se las llevó Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Aquí están unas cadenas rotas de que somos, ¿qué? Libres. Somos libres de culpa. Se acabó la culpa. Ya se fue. Las que vamos a cometer y las que ahorita pensamos traer. Suelten la roca, suelten la culpa. Se fue. Jesús nos hizo libres, incluso de la culpa. Aquí está escrito en Romanos 8:1. Apúntenlo por si de repente Satanás les mete en la cabeza que no es cierto. Dice, ¿la culpa es eliminada por Dios? Sí. ¿A través de un sacrificio de Jesús? Sí. Dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Estar en Cristo es aceptar que Dios dio a su Hijo sustitutivamente en la cruz por nosotros. ¿Alguna vez jugaron por ahí eso de escondidas o bote pateado que decían 1, 2, 3 por todos mis amigos? Sí. ¿Sí? ¿Quién no lo ha jugado para que organicemos el próximo, terminando la prédica? Vamos a ir a organizar en el jardín del hotel un juego de escondidas y de bote pateado y cosas así, ¿verdad? Él ya nos limpió. Somos libres. Todo lo demás son telarañas que no hemos quitado, que no hemos limpiado. Es la basurita que echamos con la escoba abajo de la alfombra, porque no hemos barrido completamente todo. Todo ya no existe. Solamente está en nuestra mente, en nuestra cabeza. Dice, continuamos. La culpa puede ser transformada. Habíamos hablado hace rato que la culpa puede ser positiva o negativa. La culpa puede ser positiva. Dice aquí, al confesar nuestros pecados, ¿cómo la culpa tuvo en Pedro una función positiva? Dice, saliendo de ahí, lloró amargamente. Se arrepintió. Se arrepintió Pedro, lo dice en Mateo 26:75. Se arrepintió amargamente. ¿Por qué? De lo que había hecho. Y entonces fue cuando él comienza el ministerio real. Cuando él se arrepiente de todo lo que hizo. Recordemos que dice que Pedro negó a Jesús. Cuando él le dijo, yo no te negaría. Y lo hizo. Además de que otra cuestión, Pedro no obedecía a Jesús. Pedro andaba armado. Y en 2 ocasiones la palabra nos ilustra que sacó la espada. Sacó 2 veces la espada. Y en una de ellas le cortó la oreja a uno de los discípulos de un sacerdote. O sea, Pedro era un guerrero, Pedro era muy lioso. Pero la culpa lo dobló y fue utilizada para bien. Cuando yo me arrepiento de lo que hice, si he sido culpable y me arrepiento, se acaba para siempre ese sentimiento y me hace ser una persona mejor.
Dice aquí, el llanto de Pedro lo condujo al arrepentimiento, a un cambio de corazón, a una verdadera conversión. Salió de ese jardín como un hombre, ¿qué? Como un hombre convertido, un hombre nuevo, nació de nuevo. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos, nos hace una nueva criatura. Y Dios nos da la oportunidad cada día, en cada instante de hacerlo. Pero muchas veces preferimos cargar la roca. Muchas veces preferimos seguir cargando la roca. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Por qué? Por dolor y por muchas otras cosas. Preferimos cargar la roca. Sin embargo, debemos de soltarla en el nombre de Jesús. Dice que al confesar nuestros pecados, Cristo nos ofrece una liberación, una transformación, y aceptan la palabra. Dice, por la fe confiesan su pecado y se dedican a vivir en amante obediencia. ¿Qué es amante obediencia? Yo no vuelvo a hacerlo. ¿Qué es obedecer? No vuelvo a hacer lo que ya hice y me perjudicó. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha quemado? Sí, ¿Y qué se siente? dolor. Dolor, ¿verdad? Hasta susto, ¿sí o no? Ok, ¿cuántos lo volveremos a hacer? No, no. ¿Cuántos volveríamos a quemarnos deliberadamente? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendimos del dolor. Aprendimos del dolor. Entonces, ¿por qué de repente, en estos casos, lo volvemos a hacer? Porque no hay un arrepentimiento de corazón, no hay una verdadera transformación. Por eso volvemos a caer en varias cuestiones. Y habíamos visto este punto, y lo platicamos al inicio, que vamos a tener una tarea, ¿verdad? Esta tarea dice aquí, la tarea va a ser muy simple. Vamos a pensar situaciones que nos ha tocado vivir en nuestra vida. Situaciones que nos generan resentimiento familiar, situaciones que nos generan un pecado acariciado. Pastor, ¿qué es un pecado acariciado? Que hago algo que sé que es un pecado y lo sigo haciendo porque me gusta. Aunque sé que es pecado, lo sigo haciendo. O alguna rencilla, alguna pelea, alguna cuestión por ahí, ¿sí? Dice, con algún sentimiento de culpa, sea que fuera hacia ti, que fueras tú el causante o no fueras el causante. Esta semana busquemos la ayuda divina y arreglemos esta situación con nuestro prójimo o con nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Recuerdan cuando hablamos de la falta de perdón? Va a haber ocasiones en que la gente no nos va a querer ni siquiera recibir, ni hablar, ni contestar el teléfono. Nosotros no vamos a buscar una situación de ahora me perdonas porque me perdonas y bla, bla, bla. No. Tenemos que ubicar, lo importante es ubicar perfectamente dónde está el problema. Y que hoy le vamos a cambiar. Vamos a ubicar dónde está nuestro desafío. Esta semana cambiaremos la palabra problema por desafío. O esta semana no vamos a tener ningún problema. Vamos a tener desafíos. ¿Cómo se siente cuando te dicen, hoy vamos a tener un desafío? ¿Qué sienten? ¿Como ganas de luchar? ¿Como ganas de echarle más empeño a lo que vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Es diferente que si nos dicen, tenemos un problema. Porque en automático nuestro cerebro, al escuchar la palabra problema, se cierra y se acaba. Entonces, no, vamos a tener desafíos. Y el desafío va a ser descubrir dónde estamos teniendo ese sentimiento. En mi familia,
en mi trabajo, con algún amigo, con algún conocido. Con tu esposo, con tu hijo, con tu prima. Con toda, ¿no? Como dice la pastora, con tu esposo, con tu prima, La vecina. con la vecina, con el perro, con el de la basura, ¿no? De la tienda, la carnicería. Con el de la tienda, porque no le pagué y me llevé la carne. O sea, fíjense, analícenle bien, porque luego a veces traemos cositas ahí guardadas que la verdad ni vale la pena que las traigamos cargando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda bien comprendida la tarea? A ver, Mari. ¿No? No, Ok, Anita, ¿queda bien comprendida la tarea, no? ¿Sí? Suegro, ¿sí? ¿Quedó bien la tarea? sí, Muy bien. Ok, Mari. A ver, ¿dónde, Mari? ¿Dónde se te atoró? A ver, platícame. no, bueno, no de que se me atore, sino pues el sentimiento que pueda tener hacia otra persona. No, tú lo que vas a sentir, lo que vas a buscar es lo que te hace sentir culpable. Que no vas a estar presente en el mundo. ¿Que no qué? O sea, que no sé, algo que te haga sentir culpable, que tú digas, híjole, no sé, no llegamos a la meta en el trabajo y fue porque pues, yo falté 3 días, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso te generó un sentimiento pues de culpa, ¿no? No sé, con alguna otra cuestión en tu vida. No sé, no lavaste los trastes y te sentiste culpable porque cuando llegaste ya lo estaba lavando Marcelo. No sé, cosas así. Ajá. Tienes que descubrir algo que te está generando culpa. Ok. ¿Vale? Y eso se lo vas a presentar a Dios. Eso se lo vas a presentar a Dios. Esto lo vamos a hacer personal para que, digamos, si ustedes gustan, pueden hablarnos tanto a la pastora como a mí, sin ningún problema, platicamos, soltamos eso, oramos por ustedes sin ningún problema, sin ningún problema. Pero lo que estamos tratando de hacer es que, como dice la palabra, hay que decírselo a Dios, hay que arrepentirnos. ¿Traen cubrebocas? Ah, no, no es cierto. Perdón. Salud. Y arrepentirnos y soltarlo. Si yo sé que puedo hablar con alguien, no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, Mari, que algún compañero que, no sé, lo regañaron porque tú no hiciste algo, por decir un ejemplo, ¿no? Y Sí. tú puedes ir a decir, oye, pues fulanito, fíjate que, pues, discúlpame por lo que pasó, pues, estuvo mal, lo entiendo y perdóname. Y ya, el chiste es que soltemos la roca, que traemos cargando. ¿Sí? ¿Sí quedó comprendido? Ok. Sí, quedó comprendido. Perfecto, perfecto. Ojo con esto, tenemos que hacerlo muy certero, muy bien a todos. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a empezar a trabajar, ¿sí? En unos aspectos que de verdad ahorita van a ver maravillas, ¿eh? Y de una vez se los comento. A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar, ya empezamos a soltar, si hicimos las cosas bien, desde todo lo que hemos estado haciendo, hablando de la falta de perdón, hablando de la culpa, ya hablamos de la pobreza, ya hablamos de varias cuestiones, si hemos estado haciendo la tarea, si hemos estado trabajando bien, vamos a empezar a ver las maravillas, ¿eh? Ya es época de cosechar esta parte de nosotros. Entonces, este es el cierre. Vamos a echarle muchas ganas. La próxima semana vamos a hablar de la diferencia entre fe y esperanza. Pero vamos a ver también la cuestión de cómo ya vamos a ver el fruto. Se ve el árbol ahorita, está frondoso, pero tenemos que meter nuestras manos entre las hojas para descubrir el fruto. Y eso vamos a ver la próxima semana. A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar en generar el fruto. Y es importante que no vayan cargados, porque imagínense nada más, si vamos a cosechar y vamos a traer fruto y ustedes van bien cargados de cosas, ¿cómo van a traer el fruto?
¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí estamos entendidos? Por eso debemos de soltar todo lo que tengamos por ahí cargando. No traigan nada en las bolsas, no traigan nada en sus maletas, no traigan nada en sus pantalones, porque vamos a llenarlos. Y recuerden, si la vasija no está vacía, ¿cómo la vamos a llenar? No podemos meter vino nuevo en odres viejos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Les encargo mucho esta tarea, por favor. Saquen todo lo que tengan que sacar. Si no pueden, háblenos, por favor. Estamos a sus órdenes. Que no les dé vergüenza como pasó con Adán, que estaba desnudo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es mejor que lo soltemos de una vez, porque el trabajo de la próxima semana va a ser muy interesante y vamos a tener fruto si lo hacemos correctamente. ¿Por qué? Porque ya viene Pentecostés, ya viene en donde el Espíritu nos va a llenar de nuevo y tenemos que estar preparados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Amén. estamos de acuerdo. Amén, amén. Gloria. Amén, amén. Nos vamos a echarle muchas ganas. Cualquier cosa de verdad, ahí llámenos. El chiste es que todo lo que tengan por ahí cargando, lo suelten. Si no sienten confianza con nosotros, busquen a alguien. Pero el chiste es que lo suelten, por favor. Miren, yo les decía mucho en el trabajo, les decía, porque en el trabajo muchas personas eran de creencia católica y es muy respetable, ¿no? Entonces yo les decía, mira, si traes alguna cuestión así, ve con el sacerdote, tú que crees que puedes ir a confesarte con el sacerdote, pero te recomiendo que vayas a una iglesia donde nadie te conozca, para que confieses todo lo que tengas que confesar, y pues el sacerdote pues jamás se va a acordar de ti, no vas a saber quién le dijo, ni cómo le dijo, ni qué. Entonces, que al final de cuentas, déjenme decir que como Dios lo sabe todo, pues esto es nada más como un placebo. Sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al cerebro. Y lo importante es sacarlo. Sacarlo. Miren, les voy a decir una cosa importante. Cuando tiene uno ganas de vomitar o que tiene uno diarrea, nos da pena, o sea, cuando nos agarra, es donde sea y lo hacemos y punto, ¿no? Que si está la gente, que si no, pues lo que hacemos nos volteamos y en un rinconcito, pero lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Sí. Con pena y lo que sea, pues se nos salió y se nos salió. Ni modo. Aquí es algo muy, muy importante eso. Vomiten lo que tengan que vomitar, por favor. Todas las culpas, la falta de perdón, por ahí, cosas que traigan atoradas. Pídanle perdón a Dios, perdónense ustedes, pídanle perdón a los que les tengan que perdonar, pero es importante que estemos vaciados. Esta semana va a ser de vomitar lo que tengamos que vomitar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, amén. Amén, amén. Porque vamos a empezar algo que de verdad, si lo hacemos bien, nos va a sorprender. Y es más, yo ya lo declaro que vamos a hacer, que a partir de ahorita vamos a ser sorprendidos. Amén. Que así Amén, sea. amén. Y Amén. van a ver y van a ver que cuando lo vayamos estudiando van a ver y van a decir, híjole, esto es donde había fallado, por eso no se me había dado. Ah, caray, ya entendí. Y van a ver que las cosas se van a cumplir en el nombre de Jesús. Yo les sugiero, como dice la pastora, que escriban todas esas culpas en un cuaderno, ¿eh? Cuando si no estuvieron presentes en un cumpleaños, Sí, con su que ustedes, mamá. que no le dieron regalo a su mamá el 10 de mayo, este 10 de mayo, que no la fueron a abrazar, o que sí la fueron a abrazar y que no deberían de haber ido, no sé, cualquier cosa. Aunque sea El pequeño. cerebro nos engaña, de verdad. Y la culpa, les voy a decir algo, es una arma de Satanás, ¿eh? La culpa es considerada como una arma de Satanás. La utiliza en nuestra contra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Amén. Amén, amén. Sí, entonces, ¿sí quedó claro? Sí. Ok, de todas maneras, cualquier duda, por favor, háganla saber. Entonces, vamos a cerrar ahorita la prédica, ¿sí? Con la bendición que ya todos sabemos.
Sí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y yo declaro que Dios los bendice, Dios los protege y que Dios haga resplandecer su rostro hacia ustedes y que que los llene de gracia, y que los bendiga y que Dios Todopoderoso eleve su rostro hacia ustedes y les conceda la paz en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces ya quedó Amén, amén. ¿verdad?